Si pudiéramos preguntar a un judío, ahora no me refiero a los judíos tal cual de hoy en día, quizás sí los que se denominan ortodoxos o ultra ortodoxos, pero estoy pensando un judío que tenía muy fresco el capítulo 28 y 29 de Números, el que leímos hoy y el que leímos la semana pasada. Si pudiéramos preguntar a un judío devoto, a un judío que está diariamente experimentando lo que leemos en el capítulo 28 y 29 de Números, ¿de qué se trata tu religión? ¿Qué creen, hermanos, que contestarían? Si pensamos en algún escriba o algún fariseo, quizá él diría: mi religión consiste en guardar la ley. Pero ¿qué tal si preguntáramos a un judío como con el que se topó nuestro Señor Jesucristo, el cual conocemos como el joven rico? ¿De qué consistiría? Semejante, ¿no? Le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dice: los mandamientos, ¿sabes? Y dice: todos estos he guardado desde mi juventud. Quizá algunos dirían: bueno, nuestra religión consiste de grandes portentos, de grandes obras como la liberación de Egipto. Ok, ¿qué creen que contestaría? Pero déjenme pasar de los judíos y ahora pasar a los evangélicos de nuestros días. Si pudiéramos preguntar a el cristiano promedio de nuestros días, ¿en qué consiste tu religión? Hermanos, ¿qué creen que dirían? Es más, déjenme pasarlo aquí mismo, hermano. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Algunos dirían: bueno, el cristianismo consiste de una oración, de pasar al frente y recibir a Cristo en mi corazón, y ese es el tema del cristianismo. Otros dirían: no, el cristianismo consiste de ir a la iglesia, el domingo a escuchar la palabra, y si quieres ser de los cristianos devotos, también ve el miércoles. Y de eso consiste el cristianismo. En nuestros días, algunos dirían que el cristianismo consiste más bien de los 5 puntos, de las 5 solas, y algo de teología reformada, de apologética. Hermanos, ¿cuál es la esencia del judaísmo puro? Del judaísmo verdadero, hermanos. Hay un judaísmo del cual el cristianismo sale, que es el judaísmo verdadero. ¿Cuál es la esencia del judaísmo? ¿Cuál es la esencia del verdadero cristianismo? Porque, hermanos, me temo que nos encontramos hoy en día en la misma condición que los judíos de antes. Los judíos de antes pensaban que por ser el pueblo en donde se dio la revelación, ya todos eran hijos de Dios. Pero ¿qué viene a decir Jesús? No todos los que son judíos en la carne son judíos espirituales. Así también en nuestros días, no todo el que se dice ser cristiano es cristiano espiritualmente. ¿De qué consiste? ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Bueno, al estar meditando sobre Números 29, y como he dicho, Números 28 y 29 es el mismo tema. ¿Cuál es el tema de estos dos textos? ¿Cuál es, hermanos? Sacrificios, ¿cierto? Al estar meditando sobre estos dos capítulos que nos repiten, porque eso es lo que hacen, nos repiten los sacrificios que ya se nos habían dado, se me vino a la mente esta verdad. Recordemos el contexto.
Números 28 y 29 no se está dando en un vacío. ¿Cuál es el contexto? ¿Recuerdan? La nueva generación siendo formada, o déjenme usarlo así, reformada para entrar a Canaán. Recuerden, Números 1 al 25 es el tema de la generación incrédula. Números 26 hay un nuevo censo, una nueva generación que en el capítulo 27 nos dice que es gobernada por este espíritu de fe, por este principio de fe. No es como la otra. Bueno, esta generación que ha sido renovada, se le dan nuevos líderes, ¿verdad? Nuevos líderes. Y hermanos, se le vuelve a decir los sacrificios, toda la lista de los sacrificios que tendrían que hacer. Estos no incluyen todos los voluntarios que se pueden hacer. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Hay dos formas de exponer números 29, números 28 y 29. Una es explicar otra vez el símbolo de cada uno de estos sacrificios, pero no me gustaría hacerlo porque eso ya lo hemos hecho desde Éxodo, Levítico y lo que llevamos de Números, ya hemos hablado de eso. Más bien me gustaría que tomemos este capítulo en su contexto y veamos su importancia. Aquí está su importancia, hermanos. Es una nueva generación dirigida por fe. Estos que van a heredar la tierra escucharon las leyes respecto a los sacrificios. ¿A qué edad? ¿Recuerdan? Tenían menos de 20 años. Han pasado 40. Ahora quizá el de 19 años, porque el pueblo incrédulo va a entrar y dice, ok, suma a todos los hombres que son de 20 años para arriba y ellos son los que van a ir a la guerra. Pero viene el pueblo y dice, no podremos, nos van a vencer. Y dice, ok, por incrédulos ustedes, los de 20 para arriba, todos van a morir en el desierto. En 40 años ninguno de ustedes va a sobrar, sino Caleb y Josué. Todos los demás van a morir por incrédulos. Y vuestros hijos, de quienes ustedes dijeron van a ser comidos por los enemigos, ellos son los que van a entrar. Entonces el hombre más grande aquí era un hombre de 59 años. El más pequeño quizá 42, 41, pero vean eso. Cuando ellos escucharon la ley fue hace mucho tiempo. Ahora, claro, sus padres lo enseñaron y todo. Pero el punto de Números 28 y 29 es que hay una nueva generación, y esta generación, de todo el mensaje que deben escuchar, hermanos, de todo el mensaje que deben escuchar, esto es algo que debe estar en medio de su corazón. Que la religión judía se trata principalmente de sacrificio o sacrificios. De eso se trata la religión judía y de eso se trata la religión cristiana, pero no me malentiendan. No estoy diciendo que la religión judía verdadera y la religión... ¿Cuál es la religión judía verdadera hoy en día? La que cree en el Mesías, así que dejaré de hablar así y usaré el término cristiano. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Sacrificio. Pero hermanos, no estoy hablando de nuestros sacrificios. La esencia del judaísmo en el pasado era sacrificios de sangre. Recibe nuevos líderes esta nueva generación, pero esta nueva generación es recordada por este largo discurso, capítulo 28 y 29, de los sacrificios, porque esa fue la esencia del judaísmo: sangre, sacrificio, muerte. Ahora que esta nueva generación va a
entrar, Dios se encarga de recordar a esta nueva generación que la religión judía se trata no de lo que el hombre hace para agradar a Dios, no de cómo el hombre se gana el perdón ante Dios. La religión verdadera se trata del sacrificio que Dios provee. Hermanos, casi estoy leyendo aquí las palabras del apóstol Pablo cuando dice: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Recuerdan ese capítulo en Filipenses? ¿Y saben cuáles las cosas que les vuelve a recordar? Sacrificio. Dice: yo no quiero ser hallado en mis propias buenas obras. Yo quiero ser hallado en el sacrificio de Cristo. Quiero que cuando Dios venga, yo no ande caminando en este mundo intentando salvarme por mis buenas obras, sino que me halle confiando en el sacrificio suficiente de Cristo. Ese es el tema del capítulo 28 y 29. Generación de fe, generación con nuevos líderes. Sepan esto: la esencia del cristianismo consiste en la muerte del inocente para el perdón de vuestros pecados. El judío debía entender que la única razón por la que el grande Jehová, el creador del cielo y de la tierra, había descendido para estar con ellos, la única razón era porque este grande Dios había provisto sacrificios. Cierto, los judíos debían hacer buenas obras, ¿sí? Debían guardar la ley, ¿sí? Debían esforzarse por caminar rectamente ante Jehová, sí, pero esa no era la esencia de esta religión. La esencia de esta religión consiste en la sangre de los sacrificios. Cierto que muchos sacrificios se realizaban en el judaísmo, pero entendamos, por eso luché en cómo titular esta meditación. Luché porque en realidad es cierto, los judíos hablaban de muchos sacrificios, ¿no es cierto? Pero es una religión de sacrificios, plural. No obstante, todos esos sacrificios dirigían a uno solo. Por lo tanto, es una religión de un sacrificio. Cristo Jesús. La religión judía consistía en el futuro Mesías que moriría en lugar de los judíos pecadores. Y todos estos sacrificios servían para sostener la esperanza en el Mesías. Hermanos, déjenme llevar esto a nosotros ahora. ¿De qué consiste el cristianismo? Hermanos, ¿el cristianismo consiste de teología y buena doctrina? Sí. Hay que esforzarnos por estar en la iglesia que tenga la doctrina más pura. ¿Por qué? ¿Por qué es importante, hermanos? Porque de la doctrina nace la práctica. Entonces, una iglesia con mala doctrina tendrá mala práctica. Ahora, una iglesia con buena doctrina no necesariamente implica buena práctica, pero al menos hay la base para la buena práctica. Pero esa no es la esencia del cristianismo. No solo se trata de teología reformada. La esencia del cristianismo, hermanos, no trata, aunque son necesarias las buenas obras, no se trata de eso. Ahí es donde la iglesia romana ha fallado tanto en entender que sí, hermanos, ¿son necesarias las buenas obras? Claro, es algo esencial de la vida cristiana y creo que es un punto en donde Santiago, el libro de Santiago, pone mucho énfasis. Y creo que en nuestros días
se debe poner énfasis en esta necesidad de las buenas obras. Pero esa no es la esencia de la vida cristiana. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Hermano, ¿cuál es la esencia de tu religión? Déjame usar las palabras de Pablo para decirlo de la forma más clara. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo, por el cual el mundo me es vano a mí. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. La religión cristiana consiste, la esencia consiste del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ese es nuestro estandarte. Eso es lo que vamos a exaltar en este púlpito. Esto es lo que vamos a proclamar en esta iglesia. Esto es lo que nuestros misioneros irán y saldrán a hacer: predicar a Cristo y a este crucificado. Este es el corazón de la religión cristiana. Este es el corazón de la verdadera religión. Cristo y este crucificado como el único medio de salvación para los pecadores. Iglesia del Señor, que seamos caracterizados de sobre todas las cosas por ser una iglesia que exalta el sacrificio de Cristo y su perfecta obra sobre todas. Que el Señor nos halle haciendo algo, hermanos, en esta iglesia, y que sea exaltando el sacrificio de Cristo. Que vivamos a la luz de esa realidad, que vivamos a la luz de esta verdad, que ese es nuestro estandarte, eso es nuestra gloria. Cristo crucificado por nosotros, los pecadores. Amigo, esto es así porque esta es nuestra gran necesidad. Para nosotros, infelices pecadores, hijos de Adán, pecadores de nacimiento y hasta la muerte. Esta es nuestra gran necesidad. Un cordero inmolado por nuestros pecados. Eso pasaba en la cruz. El Cordero de Dios sustituía a miserables pecadores, a criminales pecadores, a aquellos que merecen la ira del Señor. Hermanos, esta es nuestra gloria y esta es la esencia de nuestra religión. Hagamos todo lo que nos compete a la luz de la vida cristiana. Hagamos las buenas obras, prediquemos el Evangelio, esforcémonos por tener la doctrina más pura, todo eso, pero que todo eso, hermanos, nunca opaque la esencia de nuestra religión, que eso sirva solo para exaltarla. Cristo crucificado por nuestros pecados. Hermanos, es fácil que otras doctrinas opaquen la esencia cristiana. Es fácil que algunas convicciones opaquen la esencia cristiana. Algunos han llegado a pensar que la vida cristiana solo consiste de modestia en el vestir, y la gran jactancia de los cristianos se vuelve en algunos lugares lo modesto que tal y tal persona puede vestir. Algunos convierten el evangelismo, la acción de salir en la esencia de la vida cristiana. Hermanos, algunos el homeschool. Estoy de acuerdo en homeschool. Pero algunas iglesias, su bandera y todo lo que están hablando es homeschool. No. Nuestra bandera y nuestro mensaje aquí es: somos pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y Cristo es el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios aceptado por nosotros. Hagamos buenas obras, pero no para que opaque el mensaje, sino para que lo exalte.
Para que cuando te pregunten en la calle, ¿por qué te despojas de estos bienes que tienes para dármelos a mí? Para decir, porque Cristo me ha dado de su amor y ahora me da este amor. Me lo dio en la cruz. Murió por mí y ahora ese amor sale para que tú puedas escuchar este mensaje. Y sí, ¿y por qué haces el homeschool y esto? Que no sea para opacar la cruz, que sea para exaltarlo. Lo hago a fin de capacitar a mi hijo en la verdad del evangelio y no mandarlo a que lo indoctrinen de un montón de falsa doctrina a esos lugares y después yo tenga que estar luchando en su corazón por ganarme su corazón cuando ya está bien indoctrinado. Y por eso lo mantengo aquí, para llenarlo de esta verdad, para ganar su corazón y algún día enviarlo a que muera por causa de Cristo. Hermanos, este es nuestro estandarte, esta es nuestra motivación, esta es la razón de ser. No solo hacemos evangelismo para tener una jactancia de vamos a este lugar, no somos activos. No, la razón de evangelismo es que queremos proclamar el mensaje de nuestra salvación. Y hermano, cualquier cosa de nuestra iglesia debe ser como una linterna en un lugar oscuro que nos sirve para apuntar a la cruz. Ese es el propósito de cualquier otra cosa en la iglesia de Cristo. Que el Señor nos haga gloriarnos en su preciosa cruz. Hermanos, que esta sea nuestra gloria, nuestro deleite. Oh hermano, que podamos caminar como cristianos centrados en la cruz. Y de aquí fluirá una iglesia que exalta a Cristo. Que el Señor obre en su iglesia esta preciosa verdad.